Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por recibirnos el día de hoy y por darnos la oportunidad de conversar nuevamente con Él. También le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por traernos la gracia y la fe de su Evangelio. Expreso también la gracia al Espíritu Santo por el gozo que se siente de guiarnos en el discernimiento de las Sagradas Escrituras. Hermanos, muchas personas se desaniman y en momentos críticos llegan a pensar que Dios no existe. Ellos llegan a un momento que se sienten cansados de no recibir ayuda de Dios. Cansados de no recibir ayuda de Dios es el tema espiritual que vamos a discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú te acercas a Dios movido por una necesidad urgente, porque ya sabes que nadie te va a ayudar y sientes que solamente Dios puede hacerlo. Por ejemplo, puede ser que tengas cuentas pendientes con la justicia o necesidad de pagar una deuda que te tiene atado y te sientes ahogado, no te deja respirar, no progresas. También puede ser que perdiste tu trabajo y ya tienes tiempo de buscarlo y no lo encuentras. Nadie te da trabajo y estás a punto de perder tu casa porque todavía no la has pagado al banco. O una enfermedad que estaba ahí en tu cuerpo, que no se había revelado todavía. Y cuando la enfermedad te dice, aquí estoy, te das cuenta que es grave, de muerte o incurable. Todas estas cosas para el ser humano son urgentes y por lo tanto necesita una respuesta hoy mismo, ahorita mismo, y entras en desesperación, le pides a Dios todos los días, pero no recibe respuesta alguna de parte de Él. Ahora bien, hermano, la verdad es que Dios quiere atender tus necesidades. Él quiere atenderte la urgencia que tienes. Pero antes tienes que hacer lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? No olvides, hermano, que en la Biblia está la palabra de Dios. Están las sagradas escrituras del Evangelio. Es decir, en la Biblia están las respuestas a todos nuestros problemas, pero para recibirlas, primero tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Para ayudarnos a entender, leamos el mensaje que Jesús nos enfoca en uno de los acontecimientos milagrosos que hizo por amor en medio de muchas gentes y de sus discípulos. Leamos Mateo capítulo 9, versículos 2 y versículos del 4 al 6. Dice:
Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero sucedió que estaban unos escribas cerca, y al oír a Jesús decir esto, ellos, los escribas, sin pronunciar palabra alguna, dijeron en sus pensamientos, este está blasfemando. Y sigue diciendo la escritura, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Estimados hermanos y hermanas, el paralítico buscaba un milagro. Él deseaba caminar. Pero Jesús sabía qué era lo primero que tenía que hacer. Él sabía que primero tenía que limpiarlo de sus pecados, según el orden de las cosas, y por el poder dado por su Padre le dijo, tus pecados te son perdonados. En el versículo 6, Jesús siguió diciendo a los escribas, le dijo Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estimado creyente, aunque el paralítico veía solo su necesidad de caminar, Jesús vio la necesidad que tenía este hombre de ser perdonado, y para Jesús eso era lo más importante. Y eso fue lo que atendió primero. Y después le dijo, levántate de la cama y anda, vete para tu casa. El paralítico se levantó y salió caminando, hermanos. Muchos hermanos se acercan a Dios y llegan como el paralítico, sin atenderse a sí mismo, en lo primero y en lo más importante. Si tú quieres recibir bendiciones, arrepiéntete de verdad, con sinceridad y de corazón, de todos tus pecados. Confiésalos, por muy bochornosos que sean, hazlo de rodilla ante Dios. Lee las Sagradas Escrituras. Y lo que no entiendas, busca a un pastor, a un predicador, a un hermano con conocimientos de la palabra, que te explique, para que goces el entendimiento de la Escritura, y así entenderás lo que estás haciendo. Leamos qué nos dice la Escritura al respecto en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, tú, hermano, primero debes buscar cómo desarrollar una amistad con Dios, conversar en secreto con Él, diciéndole, por ejemplo, que tú quieres conocerlo mejor, que tú quieres estar con Él. Sin que tú te des cuenta, el Espíritu Santo te va a guiar a leer las Sagradas Escrituras para que comiences a conocerlo. Porque solo a través de ellas vas a conocer a vuestro Padre eterno y a su Hijo, Cristo Jesús. Y esto, hermano, es necesario.
para que tú aprendas a amarlo y a obedecerlo. Esto para cuando toque tu corazón Jesucristo, tú puedas recibirlo, abrir tu corazón y dejarlo que entre, y vas a sentir, hermano, la necesidad de arrepentirte de verdad, de corazón. Tú mismo vas a sentir la necesidad de bautizarte por inmersión de agua, para morir con Cristo y resucitar con Cristo por medio del bautismo. Les hago saber que solamente de esta manera van a poder estar en gracia con Dios. Solamente de esta manera Dios te va a escuchar, hermano. Por esta razón Jesús nos aclara a todos nosotros en Mateo capítulo 7 versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, si tú ya tienes tiempo de estar orando por lo que te es urgente y no has recibido respuesta, es porque Dios está esperando que comiences por lo más importante, como es el arrepentimiento de tus pecados, sacudirte para siempre las maldades que tengas en tu corazón, dejar al hombre viejo con todas sus iniquidades. Qué bello es renacer, hermano. Sentirte diferente de lo que eras antes. Darte la oportunidad de ser un hombre nuevo y poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. También muchas veces no te llega la bendición porque a través de tu corazón estás imponiendo la manera que quieres que te llegue. Es un grave error pedir a Dios de cómo quieres que te llegue la bendición. Nadie está en condiciones de imponerle nada a Dios. Si tú, hermano, ya le perteneces a Dios y le pides que te solucione un problema, Él lo hará como Él quiera hacerlo. Él escogerá el tiempo y el método para darnos lo que pedimos. Leamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en Juan capítulo 14, versículo del 12 al 14. Dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿tú crees que estas palabras son vanas? ¿Tú crees que todo esto es mentira? Porque si así lo crees, te recomiendo reflexión en tu manera de pensar. Hay personas que no son sinceras con Dios. Lo mencionan solo por una expresión. Dicen, por ejemplo, ay Dios mío. Otros dicen, la sangre de Cristo. Pero son solo expresiones. Para colmo, estas mismas personas se ponen a orar pidiéndole a Dios sacarse la lotería, pensando en viajes de placeres. Si tú estás pidiendo de esta manera,
pues lo estás haciendo muy mal. Leamos cómo nos llama la atención en la Escritura el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El compromiso de Dios es suplir nuestras necesidades básicas. Él nos da bendiciones para beneficio de nuestras vidas. Si tú te arrodillas pidiendo a Dios bendiciones, pero en tu corazón se manifiesta en silencio la duda de que no vas a recibir nada, entonces también leamos la otra amonestación que nos hace el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 6, que dice: pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Humildemente, hermano, te recuerdo que nuestro Padre Jehová cumple con sus promesas, pero también te pone condiciones para hacerte llegar las bendiciones. Una de las condiciones es que te humilles delante de Él, ores constantemente hacia Él, que busques su rostro, que tú, hermano o hermana, te conviertas de tus malos caminos. Y si así se humillara toda la congregación de un pueblo, eso sería gratificante y sublime para Jehová. Leamos qué nos dice Dios. Leamos qué nos dice Dios en Crónica capítulo 7, versículo 14. Dios nos dice a todos nosotros: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto significa que si tú quieres ganarte el favor de Dios, debes arrepentirte de todos tus pecados, invocar el nombre de Jesús para tu salvación y luchar por seguir su santo evangelio. Cuando esto pasa, Dios te escucha desde el cielo, perdona tus pecados, restaura tu vida, te da abundantes bendiciones y te da vida eterna. El rey David, el ungido de Dios, en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué interesante comienzo del Salmo. Dice: Dios es mi pastor, nada me faltará. Y sí, es cierto, Dios es el pastor de todos nosotros. Pero para que el pastor comience a satisfacer las necesidades de las ovejas, se tiene que establecer una relación de confianza, de amistad y de amor entre las ovejas y el pastor. Estimados hermanos y hermanas, el agricultor, antes de sembrar la semilla, prepara el terreno, rompe el terreno, saca las malas hierbas, el monte malo lo arranca. Luego inicia el proceso de abonar la tierra. Y después de haber preparado la tierra, pone la semilla. Ahora, ¿por qué todo este proceso de preparación? Porque el agricultor quiere asegurarse que la semilla que va a sembrar pueda dar frutos abundantes. Él no quiere que esa semilla se muera. Pues Dios hace lo mismo contigo.
Primero quiere que leas las Sagradas Escrituras para que conozcas el terreno sagrado. Después debes arrepentirte de corazón de todos tus pecados. De esta forma estás preparando el terreno. Después debes morir y resucitar con Cristo Jesús por medio del bautismo, para que el hombre viejo con toda su maleza mala quede deshecho. De esta forma Dios se asegura el nacimiento de un nuevo hombre en Cristo Jesús para que pueda recibir muchas bendiciones. De esta forma Dios se garantiza que tú, hermano, seas esa semilla que reciba la guía del Espíritu Santo y que dé muchos frutos en el camino del Evangelio para tu prójimo, para tu familia y para tus amigos. Oración. Majestuoso Padre Celestial, Dios Jehová, en el nombre de tu amoroso Hijo amado Jesús, hasta tu estrado que está en los cielos, elevamos esta oración para decirte gracias por tan maravilloso día que recibimos. Todos los que escuchamos esta prédica, te rogamos, Jesús, fortalecernos en tu evangelio. Y para aquellos que comienzan tu camino, te rogamos, Señor, tocar las puertas de su corazón para que te reciban como su Salvador. Envía, Señor, al Espíritu Santo para recibirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos guíe en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tener el favor de arrepentimiento de nuestros pecados y a tu tiempo, Señor, recibir tus bendiciones. Amén. Hermanos y hermanas, les agradezco mucho la participación de su mirar y de oír esta prédica. Su servidor Francisco García Ortega, teléfono 506 64 84 41 41, Costa Rica. Les pido que tengan relación con Dios enviando esta prédica a todos sus contactos para que sus peticiones sean escuchadas. Dios está con nosotros y bendice a los que hacen obras. Hasta la próxima semana.